Muy buenos días a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición del Coloquio de Estudiantes, titulado en esta ocasión Reflexiones en torno a la filosofía mexicana en la actualidad. Este coloquio se lleva organizando alrededor de hace un año aproximadamente, cuando regresábamos a actividades postpandémicas. El seminario de filosofía permanente, el seminario permanente de filosofía mexicana, tuvimos una serie de diálogos y nos dimos a la tarea de convocar a estudiantes de licenciatura, posgrado y preparatoria. Bien, en este momento el seminario permanente se encuentra representado por la doctora Xochitl, así que me gustaría darle la palabra a ella. Muchísimas gracias. Buenos días a todos por estar aquí. Ya sabemos que las 10 de la mañana para muchos de nosotros es una madrugada, pero bueno. Primero que todo, quiero agradecerle a la doctora María Frances González Bangor por su constante apoyo al Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y por la confianza que ha depositado en nuestro trabajo. Muchísimas gracias, doctora. Después, a la doctora Carmela Romero Buscanga, que es la segunda presidenta mujer del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, y con la que hemos podido colaborar más que con los presidentes anteriores hombres, y esto es importante decir. Mujeres, estas dos, junto conmigo y muchas otras, con las que estamos desterrando el agresivo dicho de mujeres juntas ni difuntas. Quiero agradecer también a los coordinadores que estamos estrenando, la doctora Lidan Huiquén Trejo por su apoyo, la coordinadora de investigación, por el apoyo a ella y a su equipo de trabajo, y muy especialmente al doctor Miguel Zapata por todo el apoyo que nos ha brindado y su inmejorable paciencia. Muchísimas gracias, doctor, porque hemos estado corriendo y haciendo un montón de cosas y él siempre alentándonos. Sobre todo, quiero reconocer y valorar el trabajo de todos los miembros del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, y en esta ocasión principalmente, por supuesto, a Brenda y a Leslie, nuestras integrantes más jóvenes, que han llevado la carga principal de la organización del cuarto coloquio de estudiantes, pero que han estado cobijadas por todos los miembros del seminario, desde los integrantes más antiguos como los más nuevos. Así que muchísimas gracias al doctor Ambrosio Velasco por seguir acompañándonos en este camino que emprendimos desde hace 15 años, y a todos los integrantes del Seminario Permanente. Carmen Rovira, que fue la creadora e impulsora de este seminario, nos enseñó dos cosas muy importantes. La primera, que el trabajo de investigación de gran envergadura se hace en equipo o no es posible, lo cual nos ha llevado a poder generar un grupo fuerte, sólido de jóvenes investigadores que ahora están haciendo sus trabajos. También nos enseñó que los jóvenes son tan capaces de desarrollar importantes proyectos como cualquier otra gente. Y esto es algo que queremos seguir como una tradición del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, pensando en que los jóvenes pueden ser formados en esta ocasión de dos maneras. Primero, a las chicas que hicieron la organización del Congreso y que estuvimos acompañándoles, aconsejándoles, comentándoles cómo se lleva a cabo el Congreso, que creo yo que ha sido algo muy bueno lo que lograron. Y después, por supuesto, porque el trabajo de investigación
como nos sugería Carmen Rovira, tiene que ser siempre compartido con los más jóvenes. Uno no puede quedarse con la investigación ahí, y justo este coloquio, este cuarto coloquio de estudiantes implica poder integrar a los estudiantes jóvenes de las diferentes licenciaturas de otros estados, de la Facultad de Filosofía y por primera vez de la Escuela Nacional Preparatoria. Y hay que decirlo que todas las ponencias que ustedes van a escuchar en este coloquio fueron dictaminadas, y fue un trabajo sumamente intenso para las organizadoras, y les damos muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos. En este momento le cedo la palabra a la directora de nuestra facultad, la doctora Marie Frances Van Gogh. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Verdaderamente me da muchísimo gusto estar en esta mesa, compartiendo esta mesa con el doctor Ambrosio Velasco Gómez, la doctora María Xochitl López, por supuesto la doctora Carla Romero Uzcaga, el coordinador de la carrera de filosofía, el doctor Miguel Zapata, y por supuesto con las integrantes jóvenes que nos acompañan, Leslie Mariana Casales y Brenda Noemí Reyes. Muchas gracias. Bueno, este seminario permanente de filosofía mexicana, que se funda el 25 de agosto de 2008 por la doctora Carmen Rovira, directora del seminario, quiero decirles que es una línea de investigación, una línea de trabajo de la filosofía que se abre con la doctora Rovira y que ha tenido sus frutos a lo largo de estos ya pues, más de 15 años, y que no por nada la doctora Rovira fue nuestra emérita de la facultad, recibió emeritazgo, y una de las razones de ese reconocimiento fue precisamente su incursión en la filosofía mexicana, ¿no? La apertura de esta área de investigación. Bueno, les decía que este seminario, que se funda en agosto del 2008 por la doctora Carmen Rovira, el doctor Ambrosio Velasco Gómez, entonces él era el director de esta facultad, la doctora María Xochitl, el doctor Vitorino Muñoz y el doctor Luis Aragón Patiño. Posteriormente se sumaron el maestro Héctor Eduardo Luna y la maestra Montserrat Ríos. La premisa de este seminario en más de 10 años de actividad ha sido la investigación, la difusión y la divulgación de la filosofía y la cultura mexicana, además de caracterizarse por ser un seminario plural, interdisciplinario e incluyente, donde tienen lugar eventos como coloquios y conferencias magistrales, además de formar simposios de filosofía mexicana dentro y fuera de nuestro país. Al ser un espacio de constante producción filosófica, se abren las puertas a los alumnos y alumnas de la licenciatura que desean realizar su servicio social. Esta es una parte muy importante de este seminario. Cabe destacar que este servicio social forma profesionales capaces de generar y dirigir proyectos académicos de alto impacto en la producción académica estudiantil. En este sentido, el seminario brinda la oportunidad a los prestadores de servicio social de organizar su propio coloquio de estudiantes, como desde el año 2009 se ha venido llevando a cabo. Me voy a permitir enumerar algunas de las ediciones anteriores. El primer coloquio de estudiantes de filosofía mexicana, que se denominó Investigaciones en Filosofía Mexicana, en marzo del 2009, en la facultad, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. El segundo coloquio de estudiantes de filosofía mexicana, que lo denominaron Raíces de nuestro filosofar, que fue presentado el 24 y 25 de septiembre del 2013 y que también fue presentado aquí en la sala de la Filosofía y Letras. El tercer coloquio de estudiantes de filosofía mexicana, que denominaron El devenir de la filosofía mexicana, y que fue presentado en mayo del 2018, igual aquí en las salas Wenceslao Rosas, el Mundo Gorman, y en el edificio anexo Adolfo Sánchez Vázquez de, por supuesto, nuestra facultad. En esta ocasión, que es el cuarto
cuarto evento. Se presenta con el tema Reflexiones en torno a la filosofía mexicana en la actualidad, siendo hasta el momento la más grande por contar, el evento más grande por contar con 9 mesas y 2 presentaciones de libros. De igual importancia, señalan que esta edición incluye estudiantes de bachillerato, ya que se tiene la certeza de que los jóvenes de bachillerato deben iniciar la reflexión desde una edad temprana, brindándoles la oportunidad de presentar sus ponencias guiados por su profesor o profesora de filosofía. Bueno, finalmente podemos decir que quienes participan nos congratula mucho esta labor que ha hecho la doctora Xochitl de enlazar el bachillerato con la licenciatura, que es muy importante. Justamente el bachillerato es parte esencial de nuestra formación académica y de nuestra universidad, y este enlace que hace permanentemente la doctora es muy importante, reditúa frutos de alto impacto, porque va formando a los alumnos. Y bueno, las participantes que están en este evento: la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Escuela Preparatoria Manuel Acosta con su plantel SENA, e instituciones educativas de la UNAM como la Escuela Nacional Preparatoria, los planteles 3, 4 y 9, la FES Acatlán y por supuesto la Facultad de Filosofía y Letras, donde todos son bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Y bueno, es también para mí un placer presentar a uno de los doctores que es pieza fundamental en el desarrollo del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, el doctor Ambrosio Velasco Gómez. Muchas gracias. Pues yo quiero ser muy breve porque nuestra directora precedió de clase y ahorita regresa, entonces no quiero entretenerla más, agradecerle más la invitación de estar aquí con ustedes y estar pues celebrando no sé qué número de aniversario del Seminario Permanente. ¿El cuarto? No. El cuarto 2008, el 15 aniversario de este Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, pues que tuve el honor de establecer a propuesta de la doctora Carmen Rovira, pues precisamente en 2008, y que pues ha permanecido ahora sobre todo con un apoyo muy decidido de nuestra directora, que seguramente va a seguir creciendo y expandiéndose. Pues nada, felicidades a todas y todos los estudiantes que participarán en este coloquio. Realmente qué mejor homenaje a la doctora Carmen Rovira que continuar con la misión que nos legó de estudiar, investigar, difundir, reivindicar la filosofía mexicana. Y mis felicitaciones a la doctora Xochitl por pues dirigir este seminario, y desde luego ser también, junto con la doctora Carmen Rovira y otros colegas fundadores de este seminario permanente. Gracias. Cabe señalar que esto no habría sido posible sin el apoyo del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía Mexicana, quienes nos han proporcionado el financiamiento para algunos artículos básicos en este tipo de eventos, y que es representado el día de hoy por la doctora Carla Romero, a quien me gustaría darle la palabra. Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Así está bien? Buenos días a todos y todas. A nombre del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, al cual represento, quiero agradecerles por su entusiasmo, interés y por hacer difusión de la reflexión filosófica, principalmente de la filosofía mexicana. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la filosofía mexicana y su importancia en nuestra sociedad actual. La filosofía es una disciplina que nos invita a pensar críticamente sobre un mundo que nos rodea, a cuestionar lo que nos parece obvio, a buscar respuestas, preguntas fundamentales sobre la existencia humana. En México, la filosofía tiene una rica tradición que se remonta a las épocas prehispánicas y que continúa siendo relevante en la actualidad. Nuestra formación y difusión se ha visto
enriquecida con filósofos como Adolfo Sánchez Vázquez, Graciela Hierro, Eli de Gortari, Laura Benítez, Carmen Rovira, Mario Magallón, Alberto Hija, Victórico Muñoz, Xochitl López Molina, Miguel Hernández, por mencionar algunos, que también aquí están presentes. Una de las principales contribuciones de la filosofía mexicana ha sido la reflexión sobre la relación entre la naturaleza y la cultura. En la cosmología mesoamericana, por ejemplo, la naturaleza no era vista como un mero recurso a disposición del ser humano, sino como una entidad sagrada con la que se establecían relaciones de reciprocidad y respeto. Esta perspectiva contrasta con la visión moderna de la naturaleza como un objeto de ser, no contrasta con el objeto de ser explotado y dominado por la humanidad, lo que ha llevado a una crisis ambiental global. Otra contribución importante de la filosofía mexicana es la reflexión sobre la identidad y la diversidad cultural en un país tan diverso como es México. La filosofía ha tenido que lidiar con preguntas complejas, relación entre distintas culturas que conviven en nuestro territorio. ¿Cómo podemos construir una identidad nacional que sea exclusiva y que inclusiva y que respete la diversidad cultural? ¿Cómo podemos reconciliar las diferencias que hay entre las distintas formas de vida que existen en nuestro país? Además, la filosofía mexicana ha sido un espacio de reflexión crítica sobre los problemas sociales y políticos que afectan a nuestro país, desde la época de la colonia con los filósofos mexicanos que han cuestionado el poder y la opresión y han buscado formas de contribuir a las sociedades que sean más justas, más igualitarias. En la actualidad, la filosofía mexicana sigue siendo una herramienta fundamental para analizar y enfrentar desafíos, esos desafíos que como sociedad vemos día a día: la violencia, la corrupción, la desigualdad, la exclusión social. Me gustaría compartirles que el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, desde sus inicios hace más de 30 años, tiene el orgullo de ser conformado principalmente por profesores de nivel medio superior, preparatoria, porque consideramos que en ese nivel es de mayor influencia la que se da para la filosofía y poder fomentar en ellos una estructura que les permita a estos estudiantes poder abrir su espacio de reflexión, su mente, debido a que esta etapa es en la cual la incertidumbre y la inquietud nos permite encontrar respuestas a nuestras interrogantes, que surgen tanto en esta etapa por ser un desarrollo biopsicosocial, como lo que se encuentran viviendo por el contexto histórico que a cada generación le toca vivir. Es esta inquietud, esta pasión, lo que posibilita la capacidad de filosofar y, mejor aún, de reflexionar desde y con la filosofía. En resumen, la filosofía mexicana es fundamental para comprender nuestra realidad y para construir juntos un futuro más justo y sostenible en un mundo que cada vez es más complejo y globalizado. Es importante no perder de vista que nuestra propia tradición filosófica nos invita a seguir reflexionando de forma crítica sobre los problemas que afectan a nuestra sociedad. Ahora, ustedes, como estudiantes de preparatoria, tienen la oportunidad de seguir explorando estas ideas y de construir un mundo más humano y más solidario. Gracias. De igual manera, agradecemos todo el apoyo técnico que nos brindó la coordinación del Colegio de Filosofía, que es dirigido por el doctor Miguel Alberto Zapata Clavería. Muchísimas gracias, doctor. Me gustaría darle la palabra. Bueno, pues muchas gracias. No se imaginan la alegría que me provoca que el primer evento al que asisto como coordinador del colegio sea un evento gestionado por estudiantes y que esté dedicado a la filosofía mexicana. En primer lugar, quiero agradecer a Xochitl, quiero agradecer a Leslie y a Brenda por la invitación y por la gestión del evento. Lo segundo que quiero decir es que decía yo, como me pienso casi como José Gaos se pensaba, que es como un trasterrado. José Gaos se pensaba a sí mismo como alguien que sufrió un destierro, pero un destierro un poco peculiar, porque llegó de una tierra de origen a una tierra de destino, a una tierra que le acogió y a una institución como esta que le permitió desarrollar todo el trabajo intelectual que fue muy fecundo y profundo, ¿no? Pero yo
yo no solo me veo como un trasterrado, en tanto que vengo de una tierra de origen, una tierra de destino, sino que vengo de un pensamiento de origen a un pensamiento de destino. Yo entiendo que en el exilio se prolonga el pensamiento español, pero aquí me encuentro no solo con esa prolongación de mi propio pensamiento, sino que me encuentro gracias a profesores brillantes y generosos como Ambrosio Velasco, como León Olivé, un pensamiento fecundo, un pensamiento exuberante, un pensamiento diverso, como el país al que pertenece ese pensamiento, ¿no? En ese sentido yo me siento muy agradecido, no solo con el evento, sino con la filosofía mexicana, y me parece que este coloquio representa muy bien el futuro de la filosofía mexicana, en tanto que arraiga en la profundidad de la tradición, pero la reactualiza con el vigor de la juventud que la está gestionando. Muchas gracias y que les vaya muy bien el evento. Muy bien, entonces procedemos a la inauguración de esta cuarta edición del Coloquio de Estudiantes. Bueno, siendo las 10:30 del miércoles 15 de marzo de 2023, declaro formalmente inaugurado el cuarto coloquio de estudiantes de filosofía mexicana, reflexiones en torno a la filosofía mexicana en la actualidad. Enhorabuena. Muy buenos días, agradecemos a todos por estar aquí, por tomar el tiempo para iniciar esta primera mesa, y tengo a bien el gran honor inicial de moderar esta primera mesa del cuarto coloquio de estudiantes de filosofía, de reflexiones en torno a la filosofía mexicana en la actualidad. Y la primera ponencia estará a cargo de Jesús Margarito Muñoz, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos dará la ponencia Espacio y figura de la subjetividad política en la 4T. Reflexiones iniciales desde algunos discursos de AMLO. Le cedo la palabra al profesor Jesús Margarito para que podamos iniciar esta mesa. ¿Se escucha, verdad? Ah, sí. Bueno, muchas gracias por su asistencia y bueno, también extender un breve agradecimiento por las y los integrantes de este coloquio, pues agradecer mucho la apertura de estos espacios que nos invitan a la reflexión en general de la filosofía y particularmente de la filosofía mexicana. Muchas gracias. Ok, bueno, el presente trabajo tiene como objetivo, bueno, entre otros aspectos, reflexionar esta idea de la subjetividad política que se va creando, bueno, que se está intentando configurar en la 4T. Entonces vamos a, bueno, obviamente de una manera crítica, más allá de un aspecto como partidista o como propagandística, que en mi caso no es tanto ello, sino simplemente pues, es una reflexión en torno a las ideas particularmente de la filosofía política. Entonces vamos a dar inicio al breve resumen. La presente investigación tiene como objetivo principal conocer el lugar característico que pueda ser meditado el sujeto político en algunos discursos iniciales de AMLO. Como primer punto, se repasará la idea del contextualismo clásico, particularmente desde Rousseau, como base inicial del recorrido dentro del ámbito político y social, siguiendo después con la meditación de la realidad emanada ante tal conformación desde las categorías de hecho institucional que medita Shirley. Después, se cavilará el lugar que surge ante tal relación la noción de sujeto político y su relación con el papel de los discursos políticos en la formación de las ideas políticas de AMLO, cuya meta será observar qué figura de la subjetividad política se encuentra en algunas disertaciones del actual presidente de México o algunas figuras. La pregunta inicial será la siguiente: ¿qué aspectos generales posibilitan pensar a la subjetividad política en los discursos iniciales de Andrés Manuel López Obrador desde la filosofía política? Bueno, voy a dar parte también a la lectura. Si bien, por ejemplo, también, bueno, un pequeño paréntesis, al momento de reflexionar y buscar información sobre este tema, curiosamente me encontré con un artículo, bueno,
que tiene por título La cuarta transformación en México carece de sujeto político. Este artículo es de Robinson Salazar Pérez, un investigador del norte del país. Curiosamente a mí me llamó la atención porque si bien iniciaba a estudiar este artículo, me di cuenta de que él en todo el texto negaba la posibilidad de pensar al sujeto político o también erraba en algunos aspectos de que al inicio decía que no había, luego que estaba dormido y luego que sí había, ¿no? Entonces me sirvió mucho como referente, pero también como para conversar con esta persona. Y pues de entrada, al menos, por ejemplo, lo que propongo es que sí existe como tal una figura del sujeto político. Que sea activo o pasivo es otra cosa. Entonces vamos a dar lectura al texto. Punto de inicio: el nacimiento del sujeto en el contractualismo desde Rousseau. Al meditar en los caminos y formas en cómo se han podido conseguir la formación de sociedades y cúmulos de individuos, siempre en aras de mejores condiciones de existencia y desarrollo tanto para sí mismos como para los sujetos próximos a ellos, es para lo cual se formulan las denominadas teorías contractualistas. Estas teorías, paréntesis, la base de la formación de un Estado político se emana en un acuerdo colectivo cuya cierta cesión de libertades posibilita formar un cuerpo social y político en común, es una idea como muy general. Dentro de las reflexiones de la filosofía política, yo me atengo un poco a la definición de filosofía política mencionada por el filósofo italiano Salvatore Becca, quien menciona lo siguiente: la moraleja de la fábula consiste en sugerir en qué sentido la filosofía política, al menos tal como yo la concibo, no es más que la prolongación del sentido común. La filosofía política deriva de la actitud natural de juzgar los asuntos de la polis de nuestra ciudad. Cierro cita. Entonces esta idea nos va a permitir pensar, ¿no? Bueno, estas reflexiones sobre la polis, sobre todo lo que conlleva a una organización estatal y política, de manera muy general. Sin olvidar, por supuesto, de otras esferas de saberes que posibilitan deliberaciones más amplias, tales como el derecho o la ciencia política, por citar algunos ejemplos. Particularmente dentro de las revelaciones por Rousseau se medita la necesidad de instaurar un contrato colectivo de grandes integrantes que posibilitaría generar mejores mecanismos de supervivencia y control ante la gran cantidad de sujetos que se irían incorporando a la formación social y política naciente, sin olvidar, claro, de otras realidades epistémicas que puedan pensarse como efectos de este agrupamiento. El contrato social permite generar ciertas condiciones de relaciones en las que un grupo de desconocidos y sin un lazo cultural más que su cercanía próxima puedan convivir en vías de una mejor y más meditativa unión colectiva. Abro cita: encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual uniéndose cada uno a todos no obedezcan sin embargo más que aún a sí mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que da solución el contrato social. Cierro cita. Por lo cual, al momento en el que todos pasan a ser partícipes dentro de las dinámicas que se van instaurando gracias al contrato social, se emanan realidades o formas de relación con lo cercano que le acontece a sus integrantes en nuevas formas de posibles reflexiones a nivel social, político, religiosa, entre otras más. La posibilidad de instaurar a los individuos en el contrato social va dando forma al sujeto que lo compone y que para nuestros fines será vaciada gran parte de su reflexión y conexión con la política, por lo cual será identificado tal sujeto como el sujeto político. Siguiente punto: la realidad político-social. La asociación resultante gracias al ingreso del contrato social por parte de la colectividad permite poder especular una nueva existencia cuyas dinámicas, mecanismos o formas de convivencia se ven atravesadas o condicionadas por dos aspectos iniciales importantes al momento de entender la participación del sujeto que se va moldeando en la vida en común, aunque repetimos, no son las únicas lecturas ante tal fenómeno. Por un lado será el aspecto de la política y por el otro lado será el aspecto social, los elementos que permitan cavilar sobre lo inmediato en las relaciones humanas y su proximidad ante sus acciones. Pero repetimos, esto es posible pensarse desde la conformación del contrato social. Así, al meditar sobre el acontecer político y su relación con lo social como objetos de abstracciones, podemos encontrar, siguiendo la propuesta de John Roger Shirley, al momento de adentrarse en las reflexiones de la construcción de la realidad social, dos formas de analizar lo anterior en gran parte, si no es que todo, el acontecer humano y sus relaciones desde lo político y lo social. Ante esto, el autor propone dos elementos fundamentales para considerar tal posible análisis antes mencionado. Uno serían los hechos originados por el ser humano, cuyo nombre los bautiza como hechos institucionales,
y otros los hechos fuera del alcance o injerencia gestacional por parte del ser humano, los cuales nombra hechos no institucionales o brutos. Abro cita. Hace años bauticé algunos de los hechos que dependen del acuerdo humano como hechos institucionales para distinguirlos de los hechos no institucionales o brutos. Llamo los hechos institucionales así porque para su existencia requieren instituciones humanas. Cierro cita. Por lo anterior, sí hemos mencionado que el ingresar al contrato social posibilita nuevas formas de relacionarse y nuevas formas de entender a lo político y a lo social en el ser humano. Por ende, un elemento que nos permite poder relacionar lo inmediato en dicho acontecimiento son los hechos institucionales, pues gran parte de lo que acontece dentro de estas realidades, la política y la social, son emanadas de la creación del ser humano, por lo cual tocará revisar ahora cuáles son algunas de esas expresiones, tanto políticas como sociales, que emergen de estos hechos institucionales, y aunque existen múltiples meditaciones de estos, para delimitar la reflexión se revisarán algunos elementos de la subjetividad política y su relación con el discurso político, específicamente con algunos emitidos por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto con el fin de poder acercarnos a la idea de la subjetividad política que se va conformando desde esta dicha figura. Siguiente apartado, la subjetividad política, un breve acercamiento. Uno de los efectos que se emanan al momento de establecerse el contrato social en lo referente al reconocimiento y nombramiento de sus participantes será pensado con el nombre de sujeto político y que será anclado su reflexión y análisis en el ámbito social e histórico, pues es producto de un momento en específico en una larga cadena de acontecimientos y que atenderá una idea y forma de sociedad en concreto. Al menos esto lo piensa Claudia Piedrahita Candía, Álvaro Díaz Gómez y Pablo Romaro, quienes son investigadores colombianos. Así, el lazo entre las personas que se encuentran partícipe en el contrato social y su relación con el establecimiento de un poder superior a todos que posibilite el control dentro de la forma colectiva, permitirá ver un vínculo estrecho entre ambos, siendo la antesala de la subjetividad política como producto de tal unión. Abro cita. La producción de las subjetividades políticas remite necesariamente al desentrañamiento de las formaciones sociales específicas en cada época. Es decir, el vínculo entre el sujeto y política tiene un trasfondo eminentemente social e histórico y no puede ser pensado sin una dimensión temporal y espacial que dé cuenta de las transformaciones histórico-sociales. Se trata de una relación dinámica, cambiante, en movimiento constante que no puede ser preestablecida de una vez y para siempre. En consecuencia, no podemos hablar de una esencia estática e inmutable del sujeto ni de la política. Tanto en el sujeto como la política son abordadas aquí como categorías complejas, históricas y cambiantes, por tanto, posibles de ser transformadas. Cierro cita. Por lo anterior, al analizar la forma en la cual se emana el sujeto político y conociendo su contexto propio, aunado a la idea de que no es una concepción estática sino dinámica, su importancia de estudio permitirá ver qué se entiende con la política en ese momento y espacio en específico. La subjetividad política, su disertación y reflexión, permite generar bosquejos sobre el acontecer y modos de estar, participar y ser en lo inmediato relacionado al ámbito político y social, repetimos, claro, desde el contrato social, de la realidad próxima a sus participantes. El discurso político como hecho institucional. Dentro de la idea de hechos institucionales que hemos mencionado anteriormente, se encuentran múltiples expresiones, formatos o métodos en los que se establecen contactos y relaciones inmersas en el ámbito político y social, y una de estas formas puede expresarse en los discursos políticos. Al ser la política y la sociedad elementos establecidos por el actuar humano, según algunos teóricos y contractualistas, tales como Hobbes, Locke o Rousseau, la comunicación relacionada a la concepción, divulgación o imposición de las ideas políticas será en el discurso, herramienta de reflexionar del actuar político, un elemento interesante al momento de poder conocer las nociones que imperan un contexto político en específico y que, relacionado a la subjetividad política, nos puede dar indicios sobre el sujeto político que se concibe en ese espacio y tiempo en concreto que se está analizando, por lo cual nos menciona uno de los lingüistas neerlandeses más importantes, Teun van Dijk, lo siguiente, abro cita. El análisis del discurso político se ocupa de relacionar las particularidades del comportamiento lingüístico con lo que normalmente entendemos como política o comportamiento político. Esto plantea dos problemas que podría llamarle la atención al lector inmediatamente. Número 1. Lo que se considere política dependerá del punto de vista del comentarista. Número 2. Se puede interpretar que los múltiples actos llevados a cabo mediante el lenguaje, es decir, el discurso, cumplen diversas funciones, no solo políticas, sino también heurísticas, lúdicas, informativas, entre otros más. Cierro cita. Los discursos políticos como aspectos de reflexión o divulgación sobre los diversos temas políticos son una herramienta fundamental para poder conocer más sobre el actuar, sentir
o la concepción y formas de entender el fenómeno político desde múltiples vías, cuya información permite ver ciertos modos de actuar y entender esta realidad política y social en específico con el cual se está reflexionando. Y aunque existen diversos métodos o rasgos característicos, casos como el postestructuralismo o los enfoques sociopsicológicos, por citar algunos, a nivel lingüístico, un analista del discurso político debe tener en cuenta inicialmente 3 niveles, aunque no son los únicos. 2 puntos: el pragmático, el semántico y el sintáctico. Con esto de acuerdo con Theo van Dijk. Por ello, la importancia del comportamiento y entendimiento a nivel lingüístico emanada en las reflexiones desde el discurso político permite poder adentrarnos en entender las diversas informaciones y conocimientos que se conciben de tal aspecto social y político en específico y del cual se está investigando. Y bueno, ya para ir un poco ya cerrando y ya acercarnos a esta idea de la subjetividad política que nos interesa en la 4T, es la siguiente parte. La figura del sujeto político del cambio en la 4T, breve acercamiento a los discursos en AMLO. En 2018 se pensaba que se realizaría una nueva revolución en todos los niveles de la vida política y social de los Estados Unidos mexicanos, pues si bien ya hubo un cambio de régimen del Partido Revolucionario Institucional emitido en el año 2000 y reafirmado en el 2016 por el Partido Acción Nacional, uno de centro y otro de derecha, en 2018 con la llegada de Manuel López Obrador y cuya brújula política se enmarca, aunque no estáticamente desde las ideas de la izquierda, la visión que puede emanarse del sujeto político en los discursos se mira y sitúa con ilusión y cambio verdaderamente deseables y posiblemente realizables. Así, el sujeto político visto en el discurso de oposición en el Congreso de la Unión sitúa un venir de la realidad política del pasado llena de injusticias y calamidades, y cuya estrecha relación con el ámbito neoliberal no ha posibilitado mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Unos se enriquecen mientras que millones se estancan en la pobreza, y cito una parte del discurso. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se ha alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi en el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación. Cierro cita. Así, se entiende desde la postura de AMLO que en el tiempo anterior a su llegada, la subjetividad política se encontraba en crisis, cuya alianza con el poder económico les interesaba meramente a los gobernantes, y que la preocupación del pueblo pasaba a segundo término. Veían por sus propios negocios y realidades comunes, dejando fuera de los resultados a sus gobernantes. Y aunque se pueda reflexionar como hecho institucional el actuar de los gobernados, pues son parte del Estado y creación humana, sus intereses no eran de forma directa hacia sus representantes, esto claro desde la perspectiva de AMLO. Y continúa tal idea relacionada con la esperanza, la oportunidad y el tiempo que indicará en su mandato de poder construir un verdadero proyecto en común, iniciando una cuarta transformación, pues el cambio iniciado constituye un optimismo verdadero y palpable a nivel nacional. Para su forma de ver, el sujeto político verdaderamente entrará en acción, y esto lo recalca en el discurso emitido en su toma de posesión en el Zócalo capitalino, abro cita. Pero por encima de todo, actuemos con optimismo y alegría porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes. Estamos ante un momento estelar de la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo se merece y una nueva vida a una gran nación. Cierro cita. El tiempo indicará qué aspecto posibilitó la configuración del sujeto político enmarcado en la 4T, sus rasgos o características esenciales al término de su proyecto y mandato político. Pero por lo visto, la idea que se tiene y el tiempo histórico que rodea a Andrés Manuel López Obrador emite un sujeto político inmerso en la esperanza y necesidad urgente de un cambio en el ámbito social y político en México. Cada decisión, cada alianza, cada política pública permitirá ir dando forma al sujeto político de un partido con ideologías diferentes a los anteriores. Si estará a la altura o no en los tiempos actuales es algo que al final se podrá hacer un balance. Pero la importancia de la subjetividad política como base de todo el proyecto nuevo de AMLO es un ámbito que es necesario revisar y formular, no solo porque él es partícipe del Estado político mexicano, sino también porque un nuevo sistema político entra en escena en un país en donde la posibilidad de ser representado por una ideología diferente de la derecha o centro comenzará una diferente historia del país. Muchos aspectos hacen de la llegada de AMLO un nuevo rumbo de pensar y repensar a la política nacional. Que lo logre o no, será necesario emitir un juicio al final de su recorrido, pero de que puede ser pensable un sujeto político relacionado con aspectos como la esperanza y el cambio en México desde 2018 es posible. Muchas gracias.
nuevamente la participación de nuestro compañero Jesús Margarito y es momento de ceder la palabra a David Alexander, quien nos presentará la ponencia Experiencias del esquema panóptico en la Universidad Nacional durante el contexto pandémico. Adelante. Muchísimas gracias. También quiero agradecer en un primer momento a la facultad, a la dirección de la facultad por permitirnos estos espacios donde podemos expresar nuestras ideas. Quiero expresar también mi agradecimiento al Seminario Permanente de Filosofía Mexicana por organizar este evento, principalmente para estudiantes de distintos niveles. Me parece que no se necesita tener este gran recorrido intelectual de tantos años para poder tener ideas genuinas y esto es una manera de promover que se dé esta expresión de lo que la juventud de México piensa. Y también quiero agradecer a las personas que acompañan en este acto y a las personas que vienen de otras universidades. Ciertamente no podremos hablar de que la Universidad Nacional es la Universidad de la Nación si no hubiera este carácter abierto y me parece muy afortunado que así se dé este intercambio de ideas desde distintas perspectivas, no solo desde nuestra universidad. Y también quiero agradecer a las personas, a mis amistades y a mi mamá por venir aquí a verme hoy. Son las personas que me apoyan siempre, por quienes vivo, y a ellas y ellos les debo todo. Esta presentación es un texto que fue escrito en el año 2021 cuando estábamos en pleno pico de contagios por la pandemia. Me parece que sigue siendo muy pertinente hablar de este tema, ya que es una posibilidad que vimos siempre va a estar latente, que el mundo no tiene un carácter fijo y determinado como cree el primado de lo teórico, y que durante este periodo se desplegaron muchos dispositivos de mecanismos de control que es muy importante que tomemos en consideración y que traigamos hacia la intuición. Voy a dar lectura de este texto. Primero, como una cuestión de método, este texto solamente presenta una parte crítica. Porque me parece que es muy importante, así como un doctor necesita saber cuál es el malestar que aqueja al paciente para poder curarlo, de igual manera es importante que, de nuevo, que intuyamos, es decir, que traigamos a nuestros sentidos cuál es el malestar que se da en los proyectos civilizatorios modernos y cuáles son los efectos que ellos tienen para las vidas de las personas, como incluso para la vida del mundo. En este caso el enfoque es un enfoque ontológico, no solamente abocado hacia la subjetividad. Los vertiginosos acontecimientos de nuestra época llenan de incertidumbre nuestras mentes como nuestros corazones. Las maneras de convivir entre las personas que habitamos los espacios de las ciudades son alteradas por medidas gubernamentales sanitarias globales de aplicación general. Por un lado, el aislamiento como la distanciación social, la obligación de no acercarse mucho a los cuerpos de los demás, como de realizar únicamente las actividades que se consideran esenciales, tienen un doble efecto, cuyas dos vertientes son causa de ansiedad como de temor. Por un lado, pesa profundamente sobre el corazón la reducción del contacto humano, de los abrazos, las fiestas, las tristes despedidas. ¿Cuántas personas no pudieron despedirse personalmente de sus seres queridos que murieron aislados en un ala con pacientes con COVID-19? La vida emocional bajo estas medidas es una que está inmersa en la depresión. Por otra parte, la mente está puesta constantemente en un estado de alerta. Le es inducida la compulsión de que si no sigue estas medidas le vendrá el efecto adverso del contagio, al tiempo que le es inducida la esperanza de que siguiendo estas medidas volveremos a un estado, si no de normalidad, al menos un estado donde los riesgos de realizar actividades al aire libre en las calles, en medio de las multitudes, se vean reducidos al mínimo. Los dispositivos de vigilancia y control aunados a estas medidas sanitarias provocan dos sentimientos que se contradicen y llevan al desquicio de cualquiera que sea presa de ellos. En este breve ensayo mi propósito es hacer una somera descripción del funcionamiento
de los esquemas panópticos durante la vida en la pandemia, en nuestro particular contexto de estudiantes universitarios. El método a seguir es una síntesis de este concepto en casos que son reconocibles a quienes compartimos este contexto y estas circunstancias. Aquí en este caso, síntesis, estamos hablando de síntesis en términos de la crítica de la razón pura de Kant. Vamos a hacer corresponder a un concepto, una intuición. Cabe señalar que lo que entendemos por intuición no es solamente un objeto para los sentidos, sino que ya las fenomenologías de Husserl y Heidegger nos han invitado a ampliar, a expandir este horizonte de intuición tanto a la esfera de la vivencia como a cómo está conectada esta vivencia con la vida del mundo. Esta descripción cuenta con el apoyo teórico, es decir, los conceptos que vamos a estudiar aquí, sobre las ideas del panoptismo de Michel Foucault, así como algunos comentarios a dicha doctrina por parte de su alumno Gilles Deleuze. Como aclaración previa, considero necesario afirmar que las ideas vertidas en este ensayo no corresponden en absoluto a un vilipendio de la institución en la cual nos hemos forjado a lo largo de muchos años. Si algo hemos aprendido en años de experiencia universitaria es la realidad efectiva de la fuerza de las ideas. Podríamos escribir exclusivamente sobre los potenciales activos que hay en la universidad conforme a este poder de las ideas en el ámbito de las artes, de la política, de la cultura, de las ciencias. Hemos visto bachilleres que tienen el mundo a sus pies y se forman en la pura diversidad de los conocimientos y que quieren serlo todo, saberlo todo. Ingenieros, poetas, abogados anarquistas, veterinarios que hacen filosofía, arquitectos que van a la selva, entre muchas otras líneas de fuga. Si hemos de hacer una caracterización de los esquemas panópticos, como de los dispositivos de control que hay en su interior, es debido a que ellos son una respuesta a un movimiento liberador que ya se encuentra en la misma universidad, apreciable tanto en su historia reciente como en la de antaño. Movimiento presente en la relación de la universidad con la promoción de la cultura al interior de la sociedad, en las amistades duraderas que ahí se pueden encontrar y en las imágenes del mundo que ahí se forman. Amistades en sentido aristotélico, en relación con la virtud. Es evidente para cualquier universitario que porte este título con virtud y no con un orgullo gratuito, que la misma virtud no puede tener por objeto el interés exclusivamente personal a costa de la integridad de las vidas de los demás miembros de la polis, ni el enriquecimiento, mucho menos la falta de honestidad. Esta nota sobre la virtud es muy importante, ya que las interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles ya nos han mostrado que el sentido del mundo ya nos viene como un sentido compartido necesariamente, mucho antes de que nosotros nos preguntemos por ello. Ya estamos en una relación en la que el cuidado de sí y el cuidado de los otros es una necesidad fundamental. Creo que es un error, un prejuicio decir que algo es, sin atender a los mecanismos que ponen en marcha la actividad que se vive, la actividad que se tiene enfrente. No olvide el presidente en turno que tanto él mismo como la gran mayoría de los miembros de su gabinete realizaron su formación en esta universidad. Esto a propósito de los discursos del presidente en dicho año sobre que la universidad se había convertido en un espacio del neoliberalismo. Me parece que es una señalación totalmente acrítica. Entonces, más bien, justo nosotros, en lugar de caer ante este mecanismo de control en la que nos pongamos a saltar con prejuicios y ataques a los demás, mejor sustituyamos esto por el pensamiento crítico. Creo que es un desatino querer defender algo, lo que sea, desde el mero orgullo, sin crítica, sin establecer los límites y alcances de las propias proposiciones como de los propios juicios. Ante tanto prejuicio y desatino es necesaria la templanza del soldado que vive y muere al pie del cañón, lejos de los palacios y cámaras de los reyes que no van a las guerras, por mucho que propios y extraños se ensalcen con el orgullo de ser el orgullo de las masas, lo cual, como veremos también, por su vez constituye un dispositivo de control. Parto, por tanto, de la premisa que quienes participamos en el proceso de formación educativa universitaria en nuestro contexto, tenemos la potencialidad de formarnos con fines que atiendan a los máximos intereses de la cultura, como la diversidad de nuestras capacidades y sobre todo a una convivencia conforme a la virtud en los términos en los que se ha enunciado. Esta potencialidad tiene que ver con la actividad puesta en marcha por el mundo que se revela en la facticidad de la universidad, así como su historia, y responde a la necesidad a la cual nos arrastra la misma vivencia del mundo. Esto parece, tal vez en otro tiempo anterior pudo haber sonado algo muy
muy abstracto. Sin embargo, pues, todo este acontecimiento de la pandemia nos hace ver que de hecho sí estamos arrastrados por el sentido al cual el mundo nos lleva. Los dispositivos se gestan en los momentos de las maneras en que se organiza la vida de las comunidades humanas cambian de una manera drástica. El dispositivo es una actividad de conceptualización, la cual trae emparejada tres líneas que no se reducen la una a la otra: poder, subjetividad, saber. Estas tres potencias se reúnen en una actividad que las invoca para darles un solo sentido, el definido por el dispositivo. Es evidente que este sentido es definido por quien invoca el dispositivo, por quien lo determina como un saber, como una afección, con un poder expreso y desplegado. Michel Foucault siempre nos ha insistido en pensar siempre quién es quien legisla y con qué intención lo hace, quién es el que vigila, quién es el que controla, no pensar nunca en una ley, una política pública, ni siquiera un medio de comunicación como algo neutral, con una esencia propia. Siempre es en los momentos de crisis donde Michel Foucault rastrea el origen de los dispositivos. En estos momentos es cuando el ser humano se pone en contacto forzosamente con su propio poder de decidir, una vez que se da cuenta que es superado por las fuerzas de la naturaleza. A las potencialidades que surgen con el advenimiento repentino e indeterminable del acontecimiento se contrapone una reorganización por parte del pensamiento determinativo, que no piensa en potencialidades. El origen de los mecanismos y dispositivos de vigilancia en Occidente los podemos rastrear en el siglo XVIII con las declaraciones de peste en las ciudades. En estas declaraciones, el poder gubernamental se organizaba de tal suerte que organizaban mecanismos en su tiempo precarios y no tan sofisticados e inmediatos como los que provee la técnica moderna actual. Para dividir el espacio, realizaron un registro de casi toda la vida de un ciudadano, administrar las funciones de cada quien, excluir a quienes de un modo u otro se resistan a estos mecanismos, calificar el valor de cada quien, lo que Michel Foucault llama la división constante de lo normal y lo anormal. Todo ello para ejercer un mecanismo de vigilancia sobre el cuerpo de los súbditos, de los que no pertenecen al presupuesto del Estado. Nos interesa mucho sintetizar estas ideas en términos que puedan ser asequibles a cualquiera que lea un texto como quien lee una novela, que lea cosas que él o ella misma pueden rastrear en la misma vivencia del mundo, traer la vivencia misma junto con todo su equipaje, esto es, toda su intensidad. Este dispositivo de vigilancia ordena el poder de tal modo que pueda tener al cuerpo del súbdito a su disposición en cualquier instante, instaurar en su psique que el rompimiento de este dispositivo conlleva la muerte, en el sentido tanto de la pena que impone el poder gubernamental como la muerte biológica, que atenerse al conocimiento de los agentes del Estado lo salvará de este destino fatal que es el propio del acontecimiento. El cuerpo del súbdito es asociado a un espacio donde se lo administra, se le otorga una carta de identidad con todos los atributos de su personalidad, se le constriñe para cumplir un trabajo el cual, por más precario que pueda ser, se le es impuesto bajo la premisa psicológica de que de no tenerlo perecerá tanto físicamente como en su conciencia social. Quien se sale de este dispositivo de control y vigilancia es declarado un loco, alguien debajo de lo normal, alguien de quien no se puede hablar, alguien que no existe. Hoy en día seguimos teniendo tarjetas de identificación. La escolaridad obligatoria, tal y como está entendida en la crítica a la escolaridad obligatoria de Iván Illich, nos impone el conocimiento como mercancía de prosperidad, de oportunidades mayores en la vida laboral, que quien carece de esta mercancía es, de nuevo, alguien que no existe para la sociedad, alguien que es excluido. Entonces se administra nuestra función en virtud del reconocimiento de la institución estatal. De nuevo, todo esto es bajo la perspectiva del dispositivo de control, que no tiene que ser necesariamente la perspectiva que nosotros adoptemos. No nos son ajenas las imágenes de los policías que golpean los cuerpos de quienes salen a trabajar o a comprar el pan en medio de la declaratoria de cuarentena obligatoria. Se acosa, se persigue y se reprime a los maestros que demandan mejores salarios, se los tacha de desleales. El encierro ha sido declarado como medida de observación general. Aunque en México en aquel tiempo, estaría hablando de julio 2021, agosto 2021, haya declaratoria de semáforo verde, hemos experimentado ya el encierro como medida que todos debemos seguir. Siguen habiendo, no obstante, incluso hoy en día, lugares donde todavía se observan las medidas sanitarias de aplicación general, como los aeropuertos, los hospitales, los asilos de adultos mayores, algunas universidades, los edificios de las instituciones gubernamentales.
Este dispositivo ya tenía este grado de desarrollo en pleno siglo XVIII, pero es en el siglo XIX cuando encuentra un grado de desenvolvimiento con la estructura arquitectónica y los mecanismos del esquema panóptico. Se trata del panóptico de Bentham aplicado a las prisiones en un primer momento. Posteriormente, este esquema pasa a las escuelas, a los hospitales, a los campos de concentración y similares. En estas estructuras, el edificio alberga en su interior celdas que cumplen con la función de encerrar, pero también la de ser observado desde fuera y no poder observar a quien te observa. Con ello se destaca una de las vertientes subjetivas del dispositivo panóptico. El cuerpo subordinado se sabe vigilado. Lo importante es que se sienta vigilado, independientemente de quien lo vigile o de si en efecto es vigilado. Se anulan las multitudes al interior con el fin de mantenerlas incomunicadas entre ellas. Toda comunicación pasa por los agentes del panóptico. Nuestros nervios se llenan de paranoia al saber que hoy en día casi toda nuestra comunicación virtual pasa por el filtro de las redes sociales como de las educativas, que fungen como intermediarios y vigilantes de la educación. Eso es evidente en los dispositivos de censura de la red social Facebook o la venta de nuestros datos por parte de esta misma red social a las grandes corporaciones. Tienen acceso a todas nuestras búsquedas por internet y nosotros solamente vemos la pantalla y no a los programadores de estas funciones algorítmicas digitales, quienes poseen lo que pueden registrar de nuestras vidas. Por el lado de la comunicabilidad entre los individuos en el contexto de la educación en línea, es evidente que la falta de sociabilidad como de contacto humano nos ha llevado a presentar cada vez más y más cuadros psicológicos de depresión, ansiedad, tristeza, estrés, tal y como fue documentado por el psicólogo Ángel Muñoz Arteaga en su investigación Clases en línea, la depresión y la ansiedad que provocan. Además de la anulación de la visión al exterior y de la comunicación, el panóptico presenta la característica de constituirse como dispositivo del saber. Es independiente de quien lo opere. El saber ya está constituido de manera autónoma a su operador. No consiste tanto en quienes estén en su interior, sino de cómo se da una cierta distribución de los cuerpos, de las superficies, de las miradas, de los conocimientos. El mecanismo, la estructura por sí misma contiene ya todos estos conocimientos, los cuales se imponen a la subjetividad del cuerpo inmerso en la estructura espacial del panóptico. Solo con estar en presencia del panóptico, la mente ya sabe cómo tienen que distribuirse sus funciones y los cuerpos, tanto de ella misma como de los demás. Si el dispositivo panóptico produce esta actividad de vigilancia, entonces el cuerpo y la mente del subordinado reproducen por sí mismos esta misma actividad. En esto consiste la ligereza de su poder, en que el cuerpo vigilado reproduce por sí mismo su propio sometimiento. Nada de esto es ajeno en las escuelas virtuales. Solo con acceder a las plataformas virtuales se puede saber qué funciones hemos de cumplir, cómo realizarlas. Evidentemente esto no tiene por qué constituir necesariamente un dispositivo de vigilancia que tienda a someternos. Pero el realizarnos y participar en un proceso educativo solo por cumplir con un currículum obligatorio y solo por ostentar una calificación por parte de la institución, no invita a pensar en utilizar este mecanismo de una manera autónoma en la cual se potencialice nuestra persona, sino al contrario, una en la cual nuestra persona se aísle. En esta hipótesis estaríamos hablando precisamente de lo que Foucault nos está caracterizando, de un cuerpo despersonalizado por el dispositivo. Otro aspecto no menos aterrador del panóptico es la función que realiza de caracterizar y clasificar a los cuerpos en su interior. Permite a quien opera establecer las diferencias en los casos que pueden observarse en los cuerpos sometidos. Foucault nos da varios ejemplos dependiendo del contexto en el que se despliega este esquema panóptico. En los enfermos se pueden categorizar las enfermedades y experimentar incluso con ellos mismos. En los niños, catalogar las aptitudes, como los casos de pereza, de terquedad, los cuales son considerados como objeto de despersonalización una vez que se los categoriza. En las fábricas como en las industrias, los tiempos que tardan en hacer una obra los trabajadores, así como sus conductas, de modo tal que la producción se pueda potencializar maximizando ganancias en un menor tiempo posible. En la escuela virtual también opera una clasificación de los individuos, tal vez la más evidente tratándose de la escuela. Y de nuevo retornamos a las críticas de Iván Illich en Desescolarizando a la sociedad. ¿Quiénes son aptos y quiénes pueden permanecer más tiempo en la escuela? ¿Y quiénes no? Son los primeros que son certificados, laureados por la institución, mientras que los segundos, quienes no pueden permanecer más tiempo en la escuela, son excluidos, tienen que dejar los estudios por no contar con las condiciones económicas para poder dedicar tiempo a su formación universitaria. La función clasificadora de la escolarización obligatoria como mecanismo de la universidad
como mecanismo panóptico de la universidad no ha sido tocada por el cambio de su modalidad virtual. Además de los aspectos y puntos de vista sobre el esquema panóptico señalados, hay uno que no es de menor importancia. Presenta un aspecto laboratorio en el cual puede ser utilizado para hacer experimentos, para modificar el comportamiento, encauzar o reeducar la conducta de los individuos. El operador puede, desde su posición de control, inalcanzable e imperceptible para el cuerpo subordinado, realizar cambios en la estructura del panóptico. De estas modificaciones deriva el cambio en el modo en cómo el cuerpo subordinado se relaciona con dicho espacio. Puede ser analizado, estudiado como un objeto de conocimiento por el operador. En la historia hay demasiados ejemplos de esta manera de operar y utilizar el esquema panóptico. Por mencionar algunos de manera sucinta, la experimentación con vacunas y medicamentos en seres humanos como en otros animales, la puesta a andar de métodos pedagógicos conductuales en niños y los métodos de tortura en los presos. Sin irnos en especulaciones, con base en lo que hemos expuesto hasta aquí, podemos deducir que en la escuela virtual, con lo que se experimenta, es tanto como las plataformas a utilizar para llevar a cabo de aprendizaje, como con las conductas de los estudiantes. Alguien podría decirnos que esto no puede tomar lugar debido a la lejanía de los mismos respecto de los maestros, como de los directivos, como de los espacios físicos. Además, en las videollamadas, como técnica de enseñanza particular de nuestra época, alguien puede optar por permanecer, si no en el anonimato, al menos sí en el ocultamiento, ya sea que apague el micrófono o la cámara de su computadora, o bien que no se conecte siquiera a las sesiones. A estas posibles objeciones explicamos la idea de que, por una parte, no importa que el cuerpo subordinado sea vigilado efectivamente por una persona, basta, por el hecho de relacionarse con la estructura panóptica, que interiorice el sentimiento de estar vigilado y de tener que cumplir un deber, una conducta, para que el esquema panóptico disciplinar se realice. Con esto no queremos decir que toda experimentación en este sentido lleve a desvirtuar el proceso de la educación, pero sí constituye un riesgo que se experimente bajo el supuesto de considerar al individuo como un sujeto despersonalizado, que solo está para cumplir una función determinada sin atender a sus potencialidades, sin atender a su conexión con el mundo. Ello dependerá en gran medida de las dinámicas que los educadores decidan establecer conjuntamente con estas técnicas, lo cual puede implicar en mayor o menor medida experimentación. No cabe mencionar un regreso al infinito, ya que hemos establecido el criterio y finalidad por los cuales consideramos que esta experimentación puede no ser perjudicial, atendiendo de nuevo al carácter abierto que tiene el mundo, y nosotros, como seres en el mundo, también tenemos un carácter abierto. Se nos puede objetar con toda razón que el esquema panóptico que describe Foucault en Vigilar y Castigar corresponde a un tipo de régimen propio de un Estado moderno de los siglos XVIII y XIX, que el pensamiento de Foucault no cesa en el régimen disciplinar, sino que continúa hasta conceptualizar lo que conocemos como régimen de control, y que por lo tanto podemos caer en el riesgo de realizar una síntesis anacrónica. Esto es, que las características de nuestros casos no son las que Foucault tenía en mente al describir la genealogía del esquema panóptico, todas las que nosotros nos encontramos en la época de los regímenes de control. A esto contestamos lo siguiente: los procesos y cambios históricos no suceden de un año a otro, ni los cambios son perceptibles de un momento a otro. Se realizan a la manera de un punto de inflexión, el cual geométricamente es imperceptible y solo puede rastrearse hasta que la línea ha tomado un rumbo totalmente diferente del que tenía en un primer momento. El esquema panóptico no desaparece con el régimen de control, se actualiza de acuerdo a las funciones propias de este modo de ejercer el poder político. La estructura con la que se relaciona el cuerpo subordinado no deja de ser un espacio arquitectónico determinado para que sea observado, se distribuyen sus funciones fuera de la multitud y se interioricen ciertos aspectos. Deleuze identifica el inicio del poder del régimen de control con los fascismos de inicios del siglo XX. Ahí el poder de control, si bien mantiene el esquema panóptico, ya no tiene como meta solamente lograr subyugar al cuerpo en su individualidad, busca subyugar a las masas. El dispositivo en su vertiente afectivo-subjetiva busca identificar al diferente como el enemigo, aquel que impide el desarrollo biológico, intelectual, político. ¿No suena esto parecido? Como el gobierno actual parece que todo su discurso es a todas estas potencialidades que tiene el ser humano, se pasa por un embudo en el cual o eres fifí o eres chayo. En su vertiente como saber, desarrolla tecnologías que pueden asignar cantidades cada vez mayores de personas, tanto en las fábricas, en los estadios,
los campos de concentración, las plazas comerciales. Deleuze identifica este dispositivo del régimen de control mediante unas técnicas por la cual accede de manera masiva e inmediata a las conciencias de las masas. En el caso de el estudio, la televisión, la radio, los medios propagandísticos, en nuestra época, pues toda la tecnología con la que contamos actualmente, de información que se da de manera masiva, que se da de manera ininterrumpida y que se da de manera global. Nada de esto es ajeno a la síntesis que hemos realizado respecto del concepto de esquema panóptico. Hoy en día el dispositivo de poder conoce un par de medios más masivos con mucha más información y mayor capacidad que las técnicas mencionadas, la red de internet, los dispositivos móviles. Los riesgos que corre la educación virtual no son otros que el aislamiento de los individuos del trabajo colaborativo. Muestran al cuerpo subordinado como un mero cumplidor de trabajos que realizan su soledad, causando su depresión, de la cual parece no tener salida, pues el ir a los espacios públicos, se les señala, conlleva el riesgo de contagio. El otro es visto como alguien que puede ser causa de nuestras enfermedades, pero de nuevo atendiendo a las potencialidades del carácter abierto del mundo. También el otro es la cura de nuestros pesares mentales, consecuencia del aislamiento. Estas son las paradojas y los problemas que presenta para nosotros el esquema panóptico en el proceso educativo de nuestra universidad en la época de los regímenes de control. En suma y como conclusión, los esquemas panópticos tienen una presencia muy peculiar en los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestro contexto de estudiantes y maestros de la UNAM como de otras universidades. Los individuos son clasificados, se experimenta con ellos y se los toma como cuerpos despersonalizados. Se induce a un cierto afecto depresivo y solitario que afecta y altera la socialización y con ello el fin que damos a nuestro propio proceso educativo. Se comercia con nuestros datos y se nos despersonaliza y toma por meros usuarios de la escuela virtual en ocasiones. Nos hace interesado el sentimiento de vigilancia otra vez, ya no solo de los espacios, sino del despliegue de las técnicas modernas. Reitero lo que quise aclarar en las primeras líneas de este ensayo: no nos hacemos ningún favor volteando hacia nuestro orgullo e ignorando estos procesos que toman lugar en nuestra universidad. Es muy necesario comprender a qué responden estos afectos, estos poderes, estos conocimientos, para hacer conciencia de cómo hemos de colocar a nuestro propio proceso de aprendizaje en el devenir del mundo y de la historia. Si hemos de tomar esta vía, hemos de correr ciertos riesgos, los riesgos que ya hemos señalado, los riesgos de los regímenes de control y del esquema panóptico. No caer ante el mecanismo disciplinar que busca otorgarnos solamente una función, siendo que estamos llenos de potencialidades como seres humanos en un mundo terrible y maravillosamente complejo. Como dice Deleuze, hacer del cuerpo una potencia más allá de la individualidad, hacer del pensamiento una potencia más allá de la conciencia. Muchas gracias por su atención. Agradecemos igualmente la participación de Jesús Margarito y de David Alexander en esta primera mesa de nuestro coloquio de filosofía de estudiantes de filosofía mexicana. Ahora abrimos un breve espacio para las preguntas y comentarios. Sí, adelante. Creo que sí, me escucho, ¿no? No tienen problema con eso. Primero que nada, felicitarlos por el desarrollo de su trabajo a ambos ponentes. Y tengo dos comentarios. Sí, me gustaría que Jesús me abonara un poquito en esta cuestión del papel del sujeto político, porque si bien nos hablaste a lo largo de
bien nos hablas desde esa cuestión del panóptico de Foucault, pero mi duda es, ante una situación de la que considero una emergencia extraordinaria por la que pasamos todos con esto de la pandemia, en la que efectivamente nos jugamos todos la vida, y no olvidar todo esto que señalas también a lo largo de tu ponencia, en donde dices que, pues, si bien estamos inscritos en una cuestión de un Estado donde hay un contrato que se establece, y si bien hay en los tiempos de ese capitalismo tan voraz, pues hay que llevar justo registros y controles. Entonces, la crítica que tú haces es, pues, hacia este aparato, pero me gustaría también que nos centráramos en el papel del individuo, porque haces esa crítica al mismo aparato del Estado, pero y otra vez, ¿y qué pasa con todos los que estamos aquí desde la posición del sujeto pensante y crítico? ¿Qué podrías tú también decir al respecto? Es la palabra a Jesús Malareto para que pueda responder. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, es un tema que tiene que tener como ciertos cuidados al momento de reflexionarse. Yo recurría, por ejemplo, antes de llegar, bueno, el esquema como general del trabajo es, pues, antes de pensar en un sujeto político ya enmarcado, pues atiende o es partícipe dentro de una sociedad. Cuando se va creando la idea del contrato social, al menos desde las teorías contractualistas, se sale o se intenta salir de un estado de naturaleza, bueno, cosa que ahora podremos repensar si realmente hemos salido o no, o más bien la violencia se ha racionalizado. Bueno, ya otros pensadores contemporáneos lo reflexionan, por ejemplo Hannah Arendt me viene como a la mente. Entonces, la estructura como el trabajo era pensar primero y hablar sobre la idea del contractualismo. No es lo mismo el contractualismo en Hobbes, Locke y Rousseau, pero tienen ciertas líneas que van abonando, ¿no?, a la reflexión. Particularmente me detenía en Rousseau por el aspecto de que, bueno, ya tiene una aproximación más cercana a lo que podemos entender con una idea de un cierto estado moderno, ¿no? No es que con Locke y Hobbes no se tenga, pero al final Hobbes atiende más a aspectos de un orden social, están las guerras, los conflictos con las iglesias que se están tomando el poder, y Locke, bueno, ya da ciertas ideas de un liberalismo y aspectos como generales. Entonces hay como diversas preocupaciones, pero a mí me interesa mucho bueno, a ver, vamos a hablar sobre, primero se va a emanar la idea de un contrato social, en el cual todos vamos a ser partícipes de forma directa o indirecta en cómo adentrar y forma de organizarnos. Al tener ya esta organización, los individuos que no tienen ningún lazo cercano, pues al adentrarse dentro de un estado político moderno, particularmente entonces se les da bueno, diversos títulos, pero ya dentro de las responsabilidades que atiende, pues ya es un sujeto. Entonces de ahí se van emanando estas ideas y lo que mencionaba en la cita, la relación entre la política y los sujetos o los individuos que participan dentro de ella o que son afectados, ¿no? Por ejemplo, para unir un poco con las ideas de mi compañero, que son afectados con las formas de gobierno y de control, ¿no? Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención el tema, ¿no? A mí me interesa en general la subjetividad, por ejemplo, desde las ideas de la filosofía política, particularmente esas causas últimas de la política, y que dentro de estas causas últimas, pues uno de los elementos que va a repercutir o va a dar vida a todo este mundo y va a afectar toda la política, entendido como estas relaciones con el poder, pues es en el sujeto mismo, ¿no? De ahí, por ejemplo, las diversas luchas, ¿no? Este sujeto revolucionario, estas luchas que están dando, ¿no? Entonces, cuando ya se va dando esta relación del sujeto político, pues se va a marcar de todas estas políticas, estos mecanismos de control van a atribuir o van a dar forma o van a limitar a un sujeto. Particularmente en AMLO, que es lo que estamos viendo en esta idea de la subjetividad de AMLO, pues él inició con esta idea y bueno, todavía lo está como revisando, pero yo creo que ya, bueno, y también de que ya estamos cerca de que va a terminar su periodo,
pues, y también un poco lo que tú me dices, ¿no? Yo me esperaba como el balance final como para tener más elementos, pero eso implica que ahorita no se puede hacer juicios, ¿no? Pero siempre recurre, hablo a, es que el pasado era lo peor y ahorita ya somos el cambio, ¿no? Y cuando dices, pues realmente estamos como haciendo un cambio o estás replicando ciertos mecanismos, ¿no? Y ahora con las disputas de no salimos de todo lo acontecer, se reduce en que eres chairo o eres fifí, ¿no? Y dices, pues creo que hay que abrirlo más, ¿no? Pero sí, eso es como que me interesa, ¿no? Esta idea de cómo desde AMLO y desde su proyecto mismo de la 4T va dando una figura de un sujeto inicialmente con una esperanza de cambio, pero bueno, ahora podemos ver qué tan desencantado o logros ha tenido, ¿no? Y que obviamente pues tiene que ser cuestionado también. No sé si respondió y no sé. David. Gracias. Y agradezco muchísimo tu pregunta. Como les comenté, este texto, normalmente la filosofía consiste en dos momentos, un momento crítico y un momento propositivo. Aquí por cuestiones de la logística pues solo pudimos abocarnos al momento crítico, pero qué bueno que lo haces para poder meter un poquito más de ideas y reflexiones al momento propositivo. Y no más rápidamente, y solo como una nota metodológica, yo creo que este esquema de quien es fifí o chairo tiene que abandonarse, porque es una manera que mediante ocupar ese espacio de comunicación en esos términos, lo único que nos lleva a tener afectos en donde el otro es anulado, donde el otro no es tomado como en cuenta como un ser humano, como un ser abierto al mundo, y donde se reduce todo a un cuerpo despersonalizado. En ese sentido, me parece que el otro día en un programa de radio, en una estación que se llama Que Huelga Radio, no sé si alguien la conozca, había representantes de, pues sí, de Morena como de colectivos independientes, hablaban, ¿no? Rafael Barajas decía, estamos en el tiempo en el que es necesario tomar un bando, en el que es necesario tomar un lado del poder. Y a él alguien le replicó, desde cuando la sociedad en su conexión con el mundo es algo que solamente responde a una u otra manera de ser interpretada. Y lo que hay que hacer es no polarizar más a la sociedad y no provocar más la lucha entre las mismas personas, porque eso lo que hace es anular el pensamiento, así de simple. Recurrimos a prejuicios, recurrimos a maneras de querer controlar al otro, en lugar de pensar con el otro, de sentir al otro, de abrirse al mundo que es el otro. Y en ese sentido, para responder a tu pregunta, mencionábamos, ¿no?, que esto es lo que mencionábamos sobre el esquema panóptico, es el riesgo que se corre al vivir en el contexto al cual estamos arrojados, al contexto que ya estaba preexistente antes que nosotros preguntáramos por la filosofía de la conciencia. Una vez que hemos señalado los riesgos, pues no perder nunca la nota de fortalecer el trabajo colaborativo, si se quiere ver en términos de la tradición continental, no perder la compasión por el otro, saber que el otro también es alguien sintiente, alguien que sufre como uno, alguien que no solamente alguien clasificado como en un tiempo, como el apestado o el leproso en nuestra época, como el que tiene COVID, que es alguien que también está en conexión con toda la naturaleza, y eso es lo que hace verdaderamente eso especial, ¿no? La ontología es lo que lo hace especial, que es algo, la naturaleza del mundo es algo compartido, no es algo que corresponde a un solo régimen, no a un mecanismo de control. Eso por ese lado, ¿no? No perder la fuerza de asombrarse, eso también es otra muy importante, porque lo que hace los mecanismos panópticos de vigilancia y control es darnos un esquema de qué es lo que vamos a encontrar antes de que le preguntemos a eso de que le vamos a preguntar qué es lo que es. Entonces, en ese sentido, sí, en términos de la ontología hermenéutica de la facticidad, acompañar en la marcha al ser de aquello que tenemos enfrente, entendiendo por este ser no algo meramente abstracto o algo sublime, sino ese entretejido
pues, estructuras de la vivencia, que en la filosofía dice esta vivencia, las estructuras de esta vivencia se dan tanto para la voluntad, como para la inteligencia, para el conocimiento, para el placer y displacer, la experiencia estética. Todo este entramado de estructuras es lo que podemos llamar como el ser, y que nos llega, no, como dice Heidegger, nos llega de golpe, nos mundea, y nos mundea de una manera total. Nos perder la fuerza de asombrarse, la compasión, el trabajo colaborativo, pero sobre todo, y de nuevo, ¿no? Como dice Hölderlin en cierto poema de El Rin, donde nace el riesgo también nace lo que salva. En ese sentido, de nuevo, ¿no? O sea, no es como que haya una esencia, no es como que el mecanismo panóptico y los mecanismos de control sean lo definitivo de la técnica. Nosotros mismos, mediante los afectos que ya hemos mencionado, la compasión, la fuerza de asombrarse, el trabajo colaborativo, podemos dar un nuevo sentido diferente a lo que hacemos con la técnica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también a mí me tocaron clases bastante buenas en la educación virtual, ¿no? Entonces, no es que, de nuevo, no es que algo sea y sea de manera definitiva, sino que cuando el Heráclito dice la naturaleza ama ocultarse, quiere decir que todo el ser siempre es algo que se está develando y que se está decidiendo en cada momento, como dice Nietzsche, en cada momento nos jugamos la vida. Gracias. Me parece que hay otra pregunta. Adelante. Gracias. Primero agradecerles, Jesús, David, y muy rápido. Primero para Jesús, mencionabas un poco el enfoque de pasadita, ¿no? Postestructuralista, y justamente de ahí yo te quiero preguntar, para una de las tesis clásicas de esa línea, pues el sujeto político no es algo dado, ¿no? Siempre es algo construido. Y en ese sentido, ¿tú cómo interpretarías esta categoría de populismo que se le da a la cuarta transformación? Si entendemos por populismo justamente desde una línea como la de Ernesto Laclau Chantalou, la construcción de un sujeto político a partir de la organización de ciertas demandas insatisfechas en torno a un concepto peculiar, ¿no? Ya sea el de pueblo, sea el de corrupción, sea el de pobres, etc. La construcción y la elaboración de una frontera dicotómica, ¿no? Necesariamente hay un enemigo, ¿no? Hay un amigo, el amigo del pueblo, el enemigo son los privilegiados, si quieres, y en torno a un líder carismático, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretarías tú, ¿no? Filosóficamente esta categoría de popularista para la 4T desde lo que expusiste del sujeto? Y para David, aterrizando en la pandemia, ¿no? De estos 2 años que señalaste, a tu juicio, la pandemia trajo, además de toda una instauración o una transformación cualitativa de los dispositivos psicológicos, la pandemia trajo alguna dinámica en lo social potencialmente disruptiva con el status quo, desde tu punto de vista igual de lo que nos presentaste. Gracias. Bien, Jesús. Ok, bueno, vamos a intentar clarificar un poquito, porque también me revolví un poco con el tema de la pregunta, pero sí, al inicio cuando lo veo en el siguiente aspecto, desde que inició a 2 años, puede ser, y digo 2 años como un periodo pues más o menos como para ser críticos dentro de 6 años de el periodo que tiene, siempre se va reforzando esta idea o recurre, ¿no? De, bueno, a ver, venimos de partidos que han sido diferentes al actual que está gobernando y que tienen pues ideologías diferentes, entonces sus primeras reflexiones y críticas se van a emanar en torno a que el pasado era lo peor y bueno, ahora somos diferentes y tenemos una nueva forma de pensar. Pero al mismo tiempo, con el paso del tiempo, y creo que se agradecía al inicio con las charlas que tenía sobre las mañaneras, en donde, bueno, ya inicialmente podemos ver un acercamiento más de la sociedad hacia el ámbito de la política, pero que con el tiempo se fue desgastando estos discursos, estas estructuras, y al final
pues lejos de verlo como un mecanismo de representación o de acercamiento del pueblo hacia el gobierno con las pues no sé, preguntas o inconvenientes, con el paso del tiempo se fue dando más una idea como de, bueno, pues sí está el presidente, pero pues al final no se entiende como nada, o hay como ciertos roces, ¿no?, en esta idea. Yo lo que veo, por ejemplo, de cómo interpretar, filosóficamente, como preguntas de esta idea populista, pues sí es como algo complicado, porque al final, aunque hay acercamientos y hay grupos pues políticos que se quieren acercar y quieren obviamente incursionar dentro de la Cuarta Transformación, uno de los textos que revisaba y que critiqué, pero que también tiene pues ciertas ideas y correcciones, decía que el sujeto, pues que ahora, a través de las 4T hay no hay realmente una respuesta sobre las emanaciones que se van dando del pueblo, y que más bien la figura del presidente simplemente silencia, ¿no? O por ejemplo, dice, no, hablando de estas figuras al final el otro, para el presidente, cuando se va atacando ciertos puntos de su discurso, pues es que son de Televisa, o son del bando contrario, o siguiendo una misma línea del PRI o del PRIAN, ¿no?, que le llaman. Entonces, creo que no posibilita realmente una construcción del diálogo y de las demandas que se tienen, y que pues se va con el tiempo asentando esta frontera y esta pues casi nula relación con el otro. Uno de los autores que a mí me ha servido mucho el tema de la otredad, y que yo manejo en la tesis, y que puede ser reflexionado sobre esta perspectiva de AMLO, se llama Svesan Todorov, en el cual hace una tipología sobre el otro, ¿no? Cuando te acercas al otro, hay tres maneras iniciales: la forma en cómo lo aceptas, lo niegas, o de forma neutral. Y lo que veo con el tema de AMLO es que, si bien al inicio daba posturas para poder acercar al otro y entender las demandas, con el paso del tiempo este acercamiento al otro se volvió más burocrático, administrativo, y al final pues se fue minimizando su actuación o su voz. Y eso es lo que, al menos hasta ahorita podría haber. No sé. Gracias. Muchas gracias. David. Claro. Vamos para también articular un poco esta idea del acontecimiento. Lo que Kant estudia en la crítica de la razón pura es cómo es que el ser humano articula su vivir y su manera de organizar su vivencia mediante una serie de categorías a priori, mediante las cuales categorizamos las cualidades, las cantidades, las relaciones, la síntesis de lo que nos sucede, de lo que es objeto de la percepción. El acontecimiento, por otro lado, es un rompimiento de cómo se da esta estructura de la vivencia. En el acontecimiento no hay arriba ni abajo, ni antes ni después, no hay algo predecible en el acontecimiento, como si lo hay en la experiencia de los objetos en la epistemología. En ese sentido, sí, el acontecimiento de la pandemia no podía predecirse como tal, debido a que se trata de una fuerza de la naturaleza. Había picos y no se pueden predecir esos picos, bajaban, y de nuevo ese descenso tampoco se podía predecir. En ese sentido era esa fuerza de la naturaleza la que nos arrastraba a su sentido. Entonces, ¿cómo ser disruptivo ante ello, no? Y de nuevo, lo que estudia Foucault es cómo se reorganiza el poder mediante cómo se dan estas fuerzas de la naturaleza, cómo se reestructura, cómo se actualiza. Ya hemos dicho cómo las maneras de opresión que se da. Y tú me preguntas por las maneras disruptivas. Me parece que atendiendo a lo que es el acontecimiento, no podemos, la noción de proyecto disruptivo es un poquito inestable, no es como la guía más que abarca lo que es la realidad que se vive, tal vez, que sí obviamente sí hubo movimientos disruptivos, pero a mí me parece que si nos mantenemos en la vivencia, en el ámbito de la vivencia, ¿qué era disruptivo durante la pandemia? Cuidar a los enfermos, atender el cuerpo del enfermo, estar cerca de él,
a pesar de que se sabía que se estaba con el riesgo de contagio. Para mí eso era un momento verdaderamente disruptivo, totalmente antisistema. Salir a trabajar, todas las personas que salieron a trabajar, arriesgando sus vidas, arriesgando que se las controlara, todo para poder seguir sosteniendo una familia, eso era un momento disruptivo. Salir a las calles a ver a los amigos, aunque sea en momentos cortos, aunque sea siguiendo las medidas de sana distancia y similares, también es un momento disruptivo, porque lo que se hace es seguir manteniendo los afectos de la alegría, de la compasión, de la empatía y contacto, seguir manteniéndolos vivos y seguir permaneciendo como cuerpos conectados al mundo. Eso también era algo disruptivo. Mantener los medios de comunicación y mantenernos en la crítica, también eso es una manera de ser disruptivo, porque lo que se veía era que tanto López-Gatell y lo que ellos llaman la mafia del poder estaban enzarzados en esta lucha de opiniones de es que hubo este pico de contagio porque ellos lo pudieron haber controlado, no, es que ellos quieren desestabilizar al gobierno. Pues no, era un acontecimiento global. ¿Quién podía predecir lo que iba a pasar? No, es la ilusión del primado de lo teorítico lo que nos hace pensar que los acontecimientos de la naturaleza pueden ser controlados y dominados. Pero no, abrir la comunicación, abrir la comunicación, tan solo ese hecho ya es un momento disruptivo, y no permanecer en estado de guerra mientras el mundo perece. Eso es un momento disruptivo. Muchas gracias. Hemos observado en esta mesa cómo México participa, para bien o para mal, en la vivencia del mundo, en algo que actualmente llamamos globalización. En nuestra realidad más cercana, somos testigos del mexicano llevado por los sistemas de control, gubernamentales, sanitarios y educativos. Desde lo que entendemos o intentamos entender cómo es que se vive lo humano y más aún, cómo es lo que se vive lo mexicano. Agradecemos a nuestros ponentes y hacemos entrega por parte de nuestros organizadores de un pequeño obsequio, así como de sus constancias de participación. Y nuevamente les brindamos un fuerte aplauso por su participación. Ahora los invitamos a trasladarnos a la sala A para la siguiente mesa, por favor, que comenzaría a las 12, en unos 10 minutos. Muchas gracias por su participación.